Hermanos, tomemos lectura bíblica aprovechando que estamos en pie en el libro del Génesis, capítulo 3, verso 8 al 10, y luego ya se pueden sentar. Génesis 3, 8 al 10. Vamos a esperar que todas las damas leamos el 8, los varones el 9 y todos el 10. ¿Qué dice, hermanas, el verso 8? Alabanzas al nombre de Jesús. Varones, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? todos. Él respondió: oí la voz del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dando una alabanza al Señor, pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, queríamos seguir cantando, ¿cierto? Yo no tenía afán de pasar, pero bueno. Mis hermanos, el Señor les bendiga a todos. Me alegra verles, saludarles, a los niños, a los jóvenes, a los hermanos. Y qué bendición que el Señor nos concede en esta noche una vez más estar en su presencia. Amén. Esta semana con esta programación especial que tenemos, la Semana de la Familia. Y bueno, extrañamos varios, ¿cierto? Varios hermanos. ¿Cuántos varones nos hacen falta esta noche? Varios, ¿cierto? Nos falta hermano Saulón y sus niños. ¿Quién más nos hace falta? Hermano David, hermano Wilton. Bueno, las familias que casi no vemos en semana, pero gracias a Dios por los que estamos hoy aquí. Amén, por los varones aquí en el altar, que nos lideran la alabanza, lo hacen muy bien, ¿cierto? Gloria al Señor. Y bueno, hermanos, pensando en el aniversario de hermana Diana, hermano Miguel, quiero dedicarles unas palabras sencillas. 9 años de casados. ¿Saben cómo llaman los 9 años de casado? Son las bodas de cerámica, ¿sí? 9 años de matrimonio. Hermano Miguel y hermana Diana hoy celebran 9 años en los que Dios ha ido moldeando su vida juntos. Así como el alfarero da forma a la cerámica con paciencia y amor, cada experiencia, cada desafío y cada alegría ha sido parte del proceso que ha fortalecido su unión y embellecido su historia. En estas bodas de cerámica que representan carácter, madurez y un amor que ha pasado por el fuego sin quebrarse, damos gloria a Dios, amén, por su fidelidad en su hogar, que el Señor siga siendo el centro que los sostiene, que les guía y renueva su matrimonio día a día, hermano Miguel y hermana Diana. Que este nuevo año de matrimonio sea lleno de gracia, propósito y bendiciones sobrenaturales. La palabra del Señor dice en Eclesiastés 4:9, mejores son 2 que 1. Amén. Sí, oye, hermano Anderson. Mejores son 2 que 1. Así dice la palabra. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto o fácil, ¿cierto? Entonces les deseamos muchas bendiciones, hermano Miguel y hermana Diana, en sus bodas de cerámica. Los 9 años, cada año tiene, ¿cierto?, un nombre, cada boda, y eso tiene un significado. Bueno, entonces ahora sí, para entrar en la meditación de la palabra, mis hermanos, tenemos hoy un tema especial. ¿Cuál es? ¿Dónde estás que no te veo? Entonces la pregunta es, ¿cierto?, a los varones. Hay esposas que se están preguntando, ¿cierto?, que le preguntan al esposo, ¿dónde estás que no te veo? Y hay hijos que le preguntan a su papá lo mismo, ¿dónde estás que no te veo? Y en el pasaje de base que tomamos como referencia, hermanos, miramos allí el suceso que pasó allá en el huerto del Edén, que todos lo sabemos, ¿cierto? Cuando Eva tomó el fruto prohibido, luego le dice que le dio a probar a su esposo, pero luego cuando Dios llega y los llama, ¿qué pasa? Se escondieron, ¿cierto? Dicen que tuvieron miedo y se escondieron, y entonces hay una voz que se escucha
¿dónde estás? ¿A quién le preguntó Dios, ¿dónde estás tú? A Adán. ¿Por qué a Adán? Si fue Eva la que tomó el inicio, la iniciativa de probar el fruto prohibido. Nos hemos preguntado eso, ¿por qué el Señor no llamó a Eva? Eva, porque es cierto que la humanidad y todos juzgan a Eva y culpan a Eva y que por culpa de Eva nos tocó esto y que por culpa de Eva y pobre Eva, ¿cierto? ¿Y Adán? ¿Qué? ¿Dónde estaba Adán? Nos hemos preguntado si Adán hubiese estado ahí con Eva, ¿la serpiente se hubiera atrevido? ¿Cierto? Que lo más posible fuese que no, ¿sí? Porque el varón en su carácter, ¿sí?, se para más en la raya. Nosotras somos más sensibles, ¿cierto? A los ofrecimientos, a muchas cosas que nos parecen bonitas. Por ejemplo, miramos la decoración y yo creo que los varones no han detallado muchas cosas, en cambio nosotras sí, ¿cierto? Ay, mira esa mariposita y lo bonita que se ve, ¿cierto? Ay, la otra está ya en el marco. Yo creo que muchos varones, no ve, yo ni me había fijado, ¿sí? En cambio, nosotras sí. Por eso el enemigo aprovecha para hacer muchos ofrecimientos, ¿cierto? Pero entonces Adán se esconde cuando el Señor lo llama y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Y qué respondió Adán? Me escondí, ¿cierto? Porque tuve miedo. ¿Qué pasó allí, mis hermanos? Cuando el Señor le hace esta pregunta a Adán, no buscaba tanto la información geográfica. Adán, ¿en qué parte está? Imaginémonos el huerto, ¿cierto? Un jardín lleno de árboles frutales, de muchas cosas. A ver, estará allí debajo del manzano, allí debajo del árbol de naranjas, de mandarinas. No, el Señor sabía. La pregunta que Dios hizo no era tanto buscando el lugar, ¿cierto? Sino para que Adán, invitando a Adán a reconocer su ausencia, su culpabilidad y volver de ese mismo modo. Así que, hermanos, de esa misma manera, esta pregunta hoy puede dirigirse a muchos esposos. Vamos a iniciar hablando a los esposos, a los varones como esposos, ¿cierto? Esta pregunta, mis hermanos, yo quiero que dedicársela o lanzarla a ustedes, varones, en esta noche, que la reciban de parte de Dios. ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿En la casa, en el corazón de tu esposa, en la formación de tus hijos cuando te necesitan? Vamos a ver un corto video, tal vez ya lo hayamos visto, pero vamos a recordar una reflexión a los esposos. Bueno, estaba para la pareja, pero le invito a todos y a los varones especialmente a que lo escuchen muy bien y luego continuamos. Voy a decirte algo que seguramente te va a molestar y cuanto más te lo explique, más te va a molestar. Muchas veces cuidamos más lo que tenemos seguro que lo que podemos perder. Por ejemplo, si te digo que no cuides tanto a tu familia, pero que cuides más a tu pareja, te sorprenderías, ¿no? ¿Cómo que no cuide a mi familia?, dirás. Si es mi familia. Sí, pero tu familia, ¿estás segura? Nunca se va a perder. ¿Has escuchado decir a alguien, por ahí va mi ex hijo o ahí va mi ex padre? Seguramente que no. Pero sí habrás escuchado a alguien decir, ahí va mi ex esposo o ahí está mi exnovia. Tus padres, hijos y hermanos, que son tu familia directa, no hay, ni puede haber, ex. Ellos son lo más seguro que tienes y estarán allí siempre. Por mucho tiempo que tarden en escribirse, en verse o hablarse, ellos son tu familia para siempre. Tú no puedes decir, ellos fueron mis padres, o ella era mi madre, o era mi hermano. No. Ellos fueron, son y serán tus padres, tus hermanos
tu familia para siempre. Bien. Sin embargo, hay otro amor, el de la pareja, que es el más frágil de todos los que existen. Dejar de cuidarlo y alimentarlo es como hacer una huelga de hambre indefinida. En ambos casos ya todos conocemos el final. Es por eso que hay que darlo todo, el uno por el otro. Si te alejas de tus padres y tus hermanos por muchos años, cuando regreses, ellos van a estar ahí esperándote con los brazos abiertos, para abrazarte y quizás llorar de emoción. Ese es un amor que nunca deja de ser. Pero aléjate de tu pareja por más de un año y verás qué encuentras. Si es que la encuentras. Yo puedo llamar a mis padres o a mis hermanos, puedo ir a visitarlos regularmente, eso está bien, porque son nuestros parientes y necesitan de nuestro afecto y de nuestra presencia. Pero en el matrimonio es totalmente distinto. El amor debe alimentarse diariamente. Es una sociedad en la cual los dos deben lograr un equilibrio en los pensamientos, en las decisiones, para que todo funcione bien. He visto muchos matrimonios destruidos por no entender lo que significaba la palabra familia. Es como querer colocar a la pareja en la categoría de pariente. Y ahí es donde empiezan los problemas y la mala relación en el matrimonio. Tú tienes una familia para ser muy feliz. Compartan los proyectos para crecer juntos, para que sus hijos tengan un modelo a seguir y sepan que un hogar se construye desde las propias decisiones. Siempre es bueno escuchar consejos, pero jamás permitir que las influencias destructivas socaven los cimientos de la familia. Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Amén. ¿Qué tal? Es una realidad, ¿cierto, mis hermanos? Nuestra familia siempre estarán, nuestros padres, hermanos, hijos, sobrinos, ¿cierto? Pero nuestra pareja no podemos descuidarla, porque hay personas, mujeres y tanto hombres que se han casado, pero no han cortado, se dice por ahí, ese cordón umbilical, ¿cierto? De la mamá. Y entonces no pueden vivir lejos. Conocemos parejas así, no pueden vivir lejos de sus padres, porque entonces empiezan las dificultades. Hay esposos que se han atrevido a decirle a su esposa, es que usted no hace los frijoles que me daba mi mamá, ¿cierto? Y empieza a comparar la esposa con la mamá. Entonces, muchas esposas, bueno, entonces vaya que su mamá le haga los frijoles y yo me voy. Mire, hermanos, que hay muchos hogares que se han destruido por cosas tan pequeñas, muy pequeñas, ¿cierto? Porque no hemos entendido el verdadero significado del amor en pareja. Imaginémonos a Eva por un momento cuando la serpiente empezó a hablarle. Hay momentos en que llegan cosas a nuestra vida, a nuestra mente, y nosotras, hablando de las esposas, quisiéramos que el esposo esté ahí al lado, ¿sí? Para defendernos, para ayudarnos. ¿Qué hago en este momento? ¿Qué hago en esta situación? Entonces yo me imagino a Eva diciendo, ¿dónde estás, Adán? ¿Sí? ¿Dónde estás, Adán, que no te veo? Ven, me ayudas. Me estoy asustada porque imaginémonos una serpiente allí, el enemigo personificado en esa serpiente, un animal que no habla por naturaleza y empezar a hablar, ¿cierto? Eso es algo, pues para mí sería algo terrible, ¿cierto? Algo aterrador. Y más nosotras las mujeres, yo creo que la mayoría le tenemos miedo a las serpientes, ¿cierto? Imaginémonos una serpiente hablándonos.
Pero Adán no estaba. ¿Dónde estaría Adán? Alguien podrá decir, no, pobre Adán estaba ocupado, trabajando en sus quehaceres, por allá ordeñando las vacas, por allá haciendo esto, haciendo lo otro. En algún momento yo pensé, ¿por qué el Señor no le dejaría los dolores de parto a Adán? Sí, porque es que Adán, ¿dónde estaba? ¿Cierto? Pero nos tocó a nosotras, mis hermanas, pero a la vez es el privilegio más grande, ¿cierto? Ese privilegio de ser mamá, ¿sí? Ese privilegio se lo perdieron los hombres. Pero sí, a veces nos preguntamos eso. Ahora, esa pregunta, ¿dónde estás? Esa pregunta señala no solo una ruptura en la relación, en la parte física, sino también ¿estás presente de verdad? ¿Sí? Porque alguien lo podrá interpretar, es que ella no me ve o mis hijos no me ven porque estoy todo el día trabajando, pero es que no se trata solamente de una ausencia física, mis hermanos. El propósito de la palabra en esta noche y de este tema es llamar la atención de los varones para evaluar no solo su presencia física, sino emocional y espiritual como esposo y como padre. Amén. Porque hay varones que llegan de su trabajo cansados, la esposa, bueno, le tiene su comidita, él come, descansa, pero no hay una comunicación, ¿sí? No, de pronto él quisiera hablar y no habla, calla, el hombre por naturaleza es muy reservado, ¿cierto? Pero casi siempre nosotras, creo que debe ser muy poca la esposa que no le pregunte al esposo cómo le fue en el trabajo, ¿cierto? O en el viaje, amor, ¿cómo te fue hoy? Y entonces a veces esa parte emocional se pierde y hay una ausencia. Hay esposos, varones que no hablan, no cuentan sus problemas y el otro lado es que no quieren escuchar tampoco, ¿sí? ¿Cuántas esposas, y yo creo que a todas nos ha pasado, hemos querido hablar con nuestro esposo, pero tratamos de buscar el momento, pero como que ellos están cerrados? ¿Sí? O usted trata de iniciar una charla y esa charla se volvió una discusión. Entonces hay esposas que dicen, ¿para qué le hablo a mi esposo si siempre voy a salir regañada? El martes decía el hermano Luis Alfredo al final que nosotras fuimos creadas para amar y para regañar, ¿cierto? Pero ¿por qué a veces las mujeres regañamos? ¿Sí? Porque estamos insatisfechas. Porque ese esposo no nos escucha, porque ese esposo a veces solo le interesa otras cosas o nos buscan solo cuando necesitan hacer uso de su esposa. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Y eso no es, vea hermanos, una relación íntima, varones, inicia hablemos 12 horas antes, 24 horas antes, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo desde la mañana. Ese esposo que se levanta amoroso con su esposa, que le da ese abrazo, ese beso antes de irse para el trabajo, que le escribe un mensajito, ¿sí? Amor, te amo, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? Y va preparando el terreno, ¿sí? Y en la noche esa esposa está contenta, está feliz esperándolo. Pero si un esposo... Y nosotros, hermanos, no podemos negar en la sociedad que estamos viviendo y que nos tocó a nosotros aquí los occidentales en el machismo, ¿cierto? Ese esposo que dice es que yo soy el que mando aquí y el que cree que autoridad es gritar, ¿cierto? Gritar a su esposa, pegarle un grito y mandarla callar, porque muchos se han atrevido a decirle usted cállese que usted no sabe nada, ¿sí? Cuando esa esposa le ha dicho, amor, ese negocio a mí no me parece, no, yo creo que las cosas no son por ahí. Usted de eso no sabe nada, usted cállese, usted dedíquese, cierto que lo han dicho, a cocinar y a criar a sus hijos. Entonces, mis hermanos, allí empiezan las dificultades. Ese esposo que en la mañana le dice a su esposa, parece una vaca, y en la noche, mi amor, te amo. ¿Qué cree que tiene la mujer acá en la mente? Vea, hermanos, varones, a nosotras se nos queda todo lo negativo
Y pueden pasar los años y nos acordamos, esa mañana que me dijo que parecía una vaca. Y en la noche, mi amor, te amo. Entonces, por eso hay esposas, no es que sean frías, no. Frías emocionalmente, ¿sí? Se han cerrado. Hay esposas aisladas emocionalmente que dicen, ¿yo para qué me le acerco? ¿Yo para qué le hablo a mi esposo? Es que no podemos hablar. Entonces mejor me quedo callada, ¿cierto? Entonces no es solo la ausencia física, mis hermanos. ¿Cuál es la ausencia física? Porque hay 3 dimensiones de la ausencia. Cuando decimos, ¿dónde estás que no te veo? Hay 3 dimensiones o 3 áreas de la ausencia. Y la primera es la física. ¿Cuál es la ausencia física? Es estar, pero no estar, ¿sí? Está ahí, pero es como si no estuviera. Da lo mismo, ¿cierto? En 1 Timoteo 5:8, el apóstol Pablo dice una palabra que la podemos dirigir a los varones esta noche, y es, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y ¿qué? Y es peor que un incrédulo. ¿Cierto? Entonces, hay un ejemplo bíblico de esto, hermanos, y es el fracaso de los sacerdotes de Israel que no protegieron la casa de Dios. En 1 Samuel, para que usted lo tenga en cuenta, no lo vamos a leer, en el capítulo 2 muestra, todos hemos escuchado la historia, la corrupción de los hijos de Elí y la negligencia de su padre, ¿cierto? Que no les estorbó, no les estorbó. Entonces, ¿qué podemos traer esto a nuestra vida como una aplicación práctica, mis hermanos? Los turnos de trabajo, las distracciones laborales, la tecnología que está robando el tiempo en familia, ¿cierto? Entonces podemos preguntarnos esta noche, ¿cuándo fue la última vez que cenamos con nuestra familia sin que hubiera un celular en la mesa? Vea, hermanos, es un consejo para todos, que ojalá al momento de sentarnos a la mesa estemos todos, ¿sí? Ya que alguno está enfermo allá en cama, está bien. Que estemos todos. Segundo, que no haya un celular sobre la mesa. Y esto le pasa mucho a los jóvenes. Y se ha descubierto en la salud que estar comiendo y mirando el celular o la pantalla, eso afecta a nuestro cerebro y por ende incluso nuestra salud, que el alimento no es igual, ¿sí? Nuestro organismo no va a aceptar el alimento igual que cuando estamos allí concentrados, ¿cierto? Comiendo, que no haya una distracción, comiendo en familia, que hayan preguntas, haya una charla, pero una charla bonita, ¿sí? Porque a veces estamos en el almuerzo y usted entonces perdió cuántas materias y empezamos a pelear con los hijos, ¿cierto? No, es el momento de hablar de lo bonito, lo positivo, mis hermanos. Amén. Ahora la ausencia emocional y de comunicación. Santiago 1:19 nos da una recomendación. Varones, escuchen esto. Ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Cierto que a veces se ha cometido ese error? Y pues como estamos hablando a los esposos, de que la esposa le dice, ay amor, te voy a contar alguito, pero no se me vaya a enojar. Y ya está enojado. Ah, no, mejor no me cuente. Si me va a venir aquí con bobadas, no. ¿Cómo le parece que es que pasó alguien por ahí ofreciendo cositas a crédito hoy? ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Cierto? Y entonces me antojé, no, ese tendido de la cama que lleva 20 años. Y entonces un edredón me dejaron a crédito a pagarlo un año. Y ese esposo, mejor dicho, no esperó que ella le terminara el cuento y ya le está peleando. Vea, hermanos, hay un ejemplo bíblico y es el matrimonio de Abraham y Sara. En ese matrimonio hubieron tensiones, ¿sí? Que fue un matrimonio donde el Señor cumplió una promesa, ¿cierto? Y muy bendecidos, y usted y yo somos hijos de Abraham por la fe, ¿cierto? Y como Sara, nos salvamos engendrando hijos, pero hijos espirituales, ¿no? Hijos espirituales. Vea, hermanos, hubieron decisiones tomadas donde no hubo intimidad, donde no hubo un acuerdo,
y que causaron muchas heridas, ¿sí? Bueno, una de ellas fue la de Sara, haberse apresurado, pensó que el Señor se había olvidado de ellos de su promesa, entonces venga Abraham, acuéstese aquí con mi sierva y embarácela y deme un hijo, porque ella el hijo lo pidió fue para ella, ¿sí? Pero recuerdan también cuando fueron a Egipto, que Abraham mintió. ¿Usted se imagina que uno vaya con el esposo a alguna ciudad y alguien le ponga los ojos en su esposa y usted le diga, sí, llévesela, ella es mi hermana? Y sabiendo que esa decisión terminaría en que ella iba a terminar acostada con ese hombre, ¿cierto? Porque así era. Pero mire, hermanos, imaginémonos qué pudo sentir Sara. Yo me pongo como en los zapatos de Sara y digo, pobre Sara. Ese marido en ese momento, yo creo que a ella le dieron ganas de cachetearlo y decirle, ¿cómo se le ocurre negarme? Decirle a aquel, bueno, no me acuerdo, ¿era un rey o quién era? Sí, el rey. ¿Quién es esa mujer? Porque muy hermosa, ¿cierto? Entonces él tuvo miedo. No, si digo que es mi esposa, me van a matar. Se puso él por encima de ella. Mejor digo que es mi hermana, ¿cierto? Mintió. Pero como Dios lo sabe todo, lo ve todo en lo más oculto. Pero eso pienso yo que Sara se quedó con eso en la mente por muchos años. Que el Señor, ¿cierto? No permitió que pasara nada, pero eso sí afecta. Entonces, mis hermanos, vean, muchos esposos, varones están físicamente presentes, pero no comparten ni escuchan. El ser visible emocionalmente significa preguntar, escuchar, validar sentimientos, también pedir perdón, ¿sí? Que está bien que nosotras hablamos mucho, ¿cierto? Que damos mucha cantaleta, sí, ¿cierto? Sí. Pero usted ya sabía antes de casarse que así somos las mujeres, porque así fue su mamá también. Sí, es verdad. Pero hermanos, varones, pregúntese por qué mi esposa da tanta cantaleta. De pronto es que no me he sentado a escucharla. Y esa esposa entonces está queriendo explotar y decir tantas cosas. O usted ha llegado y ella está enojada y usted, pero ¿a esta qué le pasó? ¿Sí? ¿Yo qué le hice? ¿Qué bicho le picó? Y esa mujer de pronto está tensionada todo el día con esos niños como Esteban para allá y para acá. No, yo admiro a Melba, ¿cierto? Y todas pasamos por ahí con los niños pequeños, niños que ellos no se están quietos. Entonces eso también nos estresa. A muchas las ha enfermado, ¿sí? Y el esposo a veces no entiende esa parte. Entonces vamos con dos, ¿cierto? El área, la ausencia en la parte física, estar pero no estar, es como si no estuviera. Hay parejas que viven como dos desconocidos, dos completos extraños, aunque duerman en la misma cama, ¿sí? ¿Sabía usted que cuando una pareja discute y se acuesta sin arreglar el problema, y si la cama es ancha, de 1,40 a 1,60, uno en toda la orilla, el otro a la otra orilla, se dice que hay un demonio que se acuesta en el centro, ¿cierto? Se dice que hay otro que está debajo de la cama cuando eso pasa. Entonces, qué miedo, ¿cierto? Que el Señor nos guarde y nos ayude, mis hermanos. Amén, amén. Entonces, la ausencia física, la ausencia emocional y de comunicación, y está la ausencia espiritual, hablando a los cristianos, amén. ¿Cuál es la ausencia espiritual en un varón? Es la falta de liderazgo y guía en la fe dentro de su hogar, porque ustedes, varones, no se les olvide que son los sacerdotes de su hogar, amén. Pero en muchos casos es la mamá, es la esposa la que está incitando a la oración. Vamos al culto, vamos al programa. Mire, los niños no han orado, hagamos la devocional, ¿cierto? Pero qué bueno que esa iniciativa sea del varón, porque es el sacerdote de ese hogar. En Josué 24:15 miramos un ejemplo muy bonito de Josué en su liderazgo cuando le dijo al pueblo, ¿cierto? Ustedes verán a quién sirven, pero yo y mi casa, mire que
que la lógica en la gramática es que él hubiese dicho mi casa y yo, ¿cierto? ¿Sí es así? Pero él dijo yo, él se puso adelante, porque él era el sacerdote en su hogar. Yo y mi casa serviremos al Señor. En Efesios 6:4 dice que no provoquemos a ira, hablando de los hijos, sino criarlos en disciplina del Señor. En Proverbios 22:6, creo que es el texto, instruye al niño en su camino, ¿cierto? Hablando de los padres, porque ya hablamos como esposos, pero como padres también puede haber esa ausencia física, ausencia emocional y ausencia espiritual. Entonces, un ejemplo bíblico también, aparte de Josué, fue José. José, el hijo de Jacob, ¿cierto? Que llegó a Egipto y entonces fue el que protegió, el que proveyó, y la instrucción de los padres israelitas la vemos en Deuteronomios capítulo 6, donde dice: imprime esto sobre tus hijos, ¿cierto? Enséñales, háblales en la mañana, en la noche, al caminar, al acostarte, en todo momento. Mis hermanos, la pregunta es: ¿quién ora en tu casa? ¿Quién ora en tu casa? ¿Quién enseña a tus hijos a orar, a memorizar los textos bíblicos? ¿Quién le enseña a sus hijos a confiar en Dios? Debiera ser el varón, pero en la mayoría de los casos es la mamá, ¿cierto? Y gracias a Dios por esas mujeres que estamos allí con nuestros hijos. Vamos a ver un segundo video ya dirigido a los padres. Sí, ya miramos dirigido a los esposos, ahora a ustedes varones como padres. Vamos a ver este corto video. En la vida hay momentos que son inolvidables, alegrías que se quedan guardadas en el corazón, instantes que permanecen intactos en nuestros recuerdos, tesoros invaluables que nos dejan esas personas extraordinarias en nuestra vida, como lo es un padre. El ser padre puede ser una tarea muy difícil para algunos, pues muchas veces se rinden y olvidan esa responsabilidad, porque cualquier hombre puede traer al mundo hijos, pero ser un buen padre es una labor que implica hacer más que solo trabajar para llevar el alimento al hogar, porque eso hace que un padre se vea ausente, que se vea que no le importe lo que pasa con sus hijos y olvida, aunque esté presente. Y los que no tuvieron uno desconocen un amor que muy pocos obtienen. Por eso he comprendido que el ser padre es un título que no lo lleva cualquier hombre. El ser padre implica darle tiempo a un hijo que necesita atención, porque cuando un hijo te dice: papá, ¿juegas conmigo? O papá, ¿qué es eso? Pero tú le respondes: no tengo tiempo. Al pasar del tiempo te dejará de preguntar. Con el tiempo te dejará de molestar. Pero preocúpate cuando no te pregunte, ya que no tendrá confianza y te oculte sus sentimientos. Porque entonces te dirá: no tengo tiempo, papá. El ser padre no es solo golpear a un hijo cuando hace algo mal. La mejor opción es la comunicación, porque un padre que le explica un error también le enseña a crecer de una mejor manera. El ser padre es responder con cariño a las preguntas de un hijo, aunque parezcan tontas, aunque parezcan sin sentido. Mientras lo haces, entenderás su capacidad de percibir y te admirará. El ser padre es pasar tiempo con un hijo, jugando y aprendiendo. Es enseñarle a caminar por este sendero llamado vida. El ser padre es una bendición que te llenará de alegría. Cuando escuches que te diga: papá, te quiero mucho, o papá, me quiero vestir como tú, sentirás una emoción que recorre la piel. El ser padre es un orgullo que te dará felicidad. Cuando te diga: papá, cuando crezca quiero ser como tú, quedarás satisfecho de haber guiado a un buen hombre. Entonces,
habrás hecho un gran trabajo como papá, pues verás que es sincero contigo. Así que no olvides transmitirle tus conocimientos desde el fondo de tu corazón. Hazlo paciente, hazlo con cariño, porque él lo sentirá. Recuerda también transmitirle tu amor. Bonito, ¿cierto? Dijo una hermana esta semana, no nombrarla. Quiere otro hijo. Porque es tan bonito, ¿cierto? Esa etapa, hermanos, de ver a nuestros niños pequeños, ¿sí? ¿Cuántos padres, yo pregunto, disfrutaron esa infancia de sus hijos? Los que ya los tenemos grandes. Amén. ¿Cuántos jugamos con ellos? Amén. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando nuestras hijas estaban pequeñas, Caterine le lleva 7 años de edad a Jired y entonces ella tenía aproximadamente 8, 9, Jired 1, 2 añitos, y mi esposo, así como ustedes lo ven todo serio, a veces como bravito, pero yo digo, no sé los demás, pero mi esposo se gozó la infancia de esas niñas, se las gozó. Él se tiraba al piso y él hacía de caballo y ellas dos encima de él, ¿sí? Con los piecitos, que él era el caballito. Tanto que el Señor nos regaló una cámara cuando Jired estaba como de 1 añito o antes, y todavía conservamos esos videos y ella los ve y se emociona tanto, ¿sí? El papá haciéndole preguntas y poniéndola a cantar de 2, de 3 añitos que todavía no hablaba muy bien. Y eso es bonito, ¿cierto? Recordar esos momentos y decir, nos disfrutamos la infancia de nuestros hijos, ¿sí? No nos guardamos nada, que los disciplinamos, claro que sí, ¿sí? Porque Caterine fue una niña muy hiperactiva, los hermanos pasaban al altar a adorar al Señor y a hablar en lengua, ella se hacía detrásito, pero pequeñita, de 3, 4 años, a imitarlos. ¿Sí? Entonces mi esposo varias veces corrigiéndola, él se quitaba la correa desde el altar o iba y la sentaba ya con un pellizquito y ahí la tenía. Pero hermanos, también esos momentos de juego, de reír, ¿sí? Esas etapas se van, ¿cierto? Un bebé nace, hermanos, y se llega al mes, los 2, los 3, los 6, se creció, y si no disfrutamos esa etapa, ya no los volvemos a tener. ¿Cierto? Entonces hay que disfrutar nuestra familia, mis hermanos. Entonces, eso es una gran verdad. Vamos entonces a ver las consecuencias de la ausencia como esposo y como padre, hermano. Una de las consecuencias es de que hay familias desconectadas, ¿sí? No se sabe qué le está pasando al uno, ni al otro, ni a los hijos, ni a los papás, ni a la pareja. Hermanos, hijos sin guía moral o espiritual, porque la bendición de los hijos que encontramos en Salmo 127 es cuando hay presencia de un papá, de una mamá, ¿cierto? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ciclos, otra consecuencia de la ausencia de los padres o de ese padre, ciclos repetidos de negligencia, como lo mencionábamos antes, como en la historia de Elí, consecuencias para la casa por no corregir a los hijos. Otra consecuencia, se pierde el liderazgo moral si ese esposo no muestra dirección. Otros líderes, entre comillas, como la sociedad, la cultura, el colegio, la universidad, la tecnología, están moldeando a las familias. Si ese papá no está ahí pendiente, ¿cierto? De ese adolescente, esa adolescente. Ahora, mis hermanos, un padre que trabaja 8, 10 horas, 12 horas, llega cansado, piensa que el estar allí basta, ¿cierto? Un día su hijo le pregunta, papá, ¿me llevarás al partido? Y el padre dice, otro día, hoy no estoy cansado. Esa respuesta repetida construye distancia. Luego ese hijo crece y se va, y cuando el papá ya anciano solo quiera compartir con él, el hijo va a repetir esa conducta. No, papá, no tengo tiempo. ¿Sí? El contraste bíblico, el padre del hijo pródigo. Miramos, hermanos, un padre presente, un padre compasivo, un padre perdonador. Enseña cómo la presencia restauradora
como padre cambia vidas, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, necesitamos ponernos en las manos del Señor Jesús. Yo quiero que los varones esta noche se hagan esta pregunta. Y bueno, ¿y por qué no nosotras las que estamos también? ¿Cierto? Como esposa y madre. ¿En cuál de estas tres áreas mencionadas reconozco que hay mayor ausencia? ¿En el área física? Aunque estoy, pero no estoy, ¿por qué? ¿Sí? Es como si no estuviera. ¿Cuál es un paso concreto que puedo tomar esta semana, de aquí en adelante? Porque, hermanos, la palabra del Señor nos insta a ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y estos programas es para que nos corrijamos en muchas cosas, ¿cierto? Nos corrijamos, hermanos, porque igual nuestra vida es un proceso de aprendizaje. Entonces preguntémonos, pregúntese, varón, usted, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Estoy a tiempo aún. No nos confiemos porque seamos cristianos. Hermanos, yo lo he dicho y lo he repetido, vea, el enemigo está trabajando para destruir hogares porque esa estrategia a él le ha funcionado. Porque o se va el uno para el mundo, o se van los dos, o se van los hijos, y eso es lo que él quiere, porque como le queda poco tiempo, él no se quiere ir solo para el infierno. ¿Sabía usted que Dios creó al infierno no para el hombre? ¿Cierto? Sino para Satanás. Pero como él no quiere ir solo allá, se quiere arrastrar a muchos. Y se está infiltrando en muchas cosas, hermanos, en la iglesia para destruir los hogares. Pero que el Señor nos ayude, amén, nos guarde, mis hermanos. Otra pregunta, ¿a quién puedo pedir que me ayude? Primero, al Señor. Dice la Biblia, o el apóstol Santiago, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cuántos en un momento difícil en nuestro hogar le hemos dicho, Señor, dame sabiduría? Sí, yo se la he dicho, yo creo que usted también. Dame sabiduría, dame humildad, Señor, por favor, no me puedo igualar a mi esposo, no me puedo igualar a mi esposa, no nos podemos ir, ¿sí? Los dos de pelea o hasta de golpes, porque eso ha llegado a pasar. A veces pensamos que eso pasa solo allá, ¿cierto? Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Yo les invito a estar en pie. Y quiero hacer invitación especial a los varones esta noche. Varones, quiero que estén de pie. Y los que están con la esposa, los pocos que están con la esposa, yo quiero decirle a la esposa que le hable al oído y le diga, ¿dónde estás que no te veo? A ver, quiero verlas. La esposa al esposo. ¿Ah? Hermano Marcos como que lo hizo al revés. Dígale, hermana, no le dé miedo. ¿Dónde estás que no te veo? Estén de pie, por favor. Yo invito aquí a los varones, vengan. Aunque ya nuestra hermana Delia dirigió una oración, pero, mis hermanos, vamos a orar por los varones. Los quiero invitar acá, esposos y padres. Y las esposas los van a rodear. Amén. Venga, hermano Marcos, venga, hermano Jader. Vamos a orar por usted. Hermano Miguel, quisiera que el Señor le ayude más en su